En el ejercicio 1 de esta hoja nos piden hallar el resto de la división esta que os he escrito aquí, que es la que está en el enunciado. Y nos piden hacerlo de tres formas distintas, con la división normal, la regla de Ruffini y el teorema del resto. Bueno, con este ejercicio vamos a practicar las tres cosas. Empezamos con la división normal. Recordad que se escribe el polinomio del dividendo, que es este polinomio, lo tenemos que escribir aquí en el dividendo. Además, fijaos que he dejado un hueco. Ese hueco que correspondería el polinomio, por supuesto, lo tendremos que poner ordenado y reducido, de grado mayor a grado menor. Entonces, aquí en este hueco estaría 0x cubo. Ese polinomio no tiene término de grado 3. Dejamos su hueco. A continuación, al otro lado escribimos el divisor. El divisor lo ponemos donde el divisor. En este caso se puede aplicar la regla de Ruffini, pero es que el ejercicio nos pide hallar el resto de las tres formas, por eso voy a hacer las tres. Entonces, ¿cuál era el procedimiento para dividir? Consistía en lo siguiente: cojo el primer término del dividendo y lo divido entre el primer término del divisor. Hago esa división, me da 2x al cubo y la coloco ahí. Bien, ahora el siguiente paso es coger esto que me ha dado y lo tengo que multiplicar por todos los términos que tenga el divisor. Es decir, lo multiplico por x, me daría 2x al cubo. Y eso se lo tengo que restar al dividendo. Como me ha dado, o sea, me da 2x a la cuarta, perdón. Y eso se lo tengo que restar al dividendo. Entonces, aunque me ha dado 2x a la cuarta, fijaos que aquí pongo menos 2x a la cuarta. Porque como se lo tengo que restar, pues lo que se hace es que se pone cambiado de signo y luego se suman. Lo mismo ahora multiplico por el 1. 2x cubo por 1 me dará más 2x cubo, se pone cambiado de signo y se sumaría. Fijaos que por eso hemos dejado aquí el espacio para los términos que tengan x al cubo, para luego poder hacer la suma y que tengan su espacio. Tengo que colocar en una columna todos los términos que me salgan con x a la cuarta, en la siguiente columna todo lo que obtenga con x al cubo y así sucesivamente. Entonces, si no le he dejado espacio, pues esto sería un lío. Entonces, bueno, una vez que ya he hecho eso y lo he escrito aquí, ya paso a sumar. Sumo estos dos, esto siempre se os tiene que ir, menos 2 más 2 es 0, y sumo esto. Y me daría menos 2x al cubo. Y bajo también todos los demás. Todo lo demás lo voy poniendo, lo sumo todo. Bueno, tras hacer eso, he obtenido ya un polinomio en la zona donde estaría el resto. He obtenido este polinomio, de momento. ¿Sigo dividiendo? Pues por supuesto. ¿Por qué? Pues porque esto de aquí tiene grado 3. Mientras que el divisor tiene grado 1. Entonces, siempre que el grado sea mayor o igual, se sigue dividiendo. Y el proceso de la división ya es reiterar lo que he hecho antes. Es siempre cojo el primero de aquí entre el primero de aquí y los divido. Me daría menos 2x cuadrado que se coloca ahí, en el cociente, tal cual sale con el signo que sale. Ahora, ese menos 2x cuadrado que he obtenido lo tengo que multiplicar por todos los términos que tenga el divisor. Y lo voy poniendo donde el resto ha cambiado de signo. Entonces, me daría menos 2x cubo, que lo he puesto aquí, como veis, más. Y luego menos 2x cuadrado, que como veis aquí lo pongo más, cambiado de signo también. Y a continuación hago la suma de estos dos, menos 2 más 2, menos 3 más 2 sería menos 1x cuadrado, el 1 no es necesario ponerlo. Y bajo todos los demás términos. Bueno, a continuación otra vez lo mismo, así hasta terminar. Ahora lo que me va quedando tiene grado 2, pues vuelvo a dividir, vuelvo a hacer otra vez lo mismo. Bueno, esto ya lo hemos hecho unas cuantas veces. Ahora, cuando llego aquí, el grado es 1, el mismo que tenía el divisor, pues vuelvo a dividir, otra vez lo mismo, menos 4x entre x me dará menos 4. Y el menos 4 lo multiplico por todo el divisor, este menos 4 lo multiplico por el 1 y por la x, me dará menos 4x que pongo aquí más 4x y menos 4 que pongo aquí más 4. Y sumo y ya me sale el resto. El resto en este caso es un número, tiene grado 0. ¿Por qué tiene grado 0?
Pues porque hemos dicho que seguimos dividiendo hasta que el grado sea menor. Como el divisor tenía grado 1, pues hasta que no tengamos grado 0 no tendremos ya terminada la división. Y lo que tiene grado 0 es un número, por eso el resto me ha salido un número. Bueno, pues recordad que en este caso, en este ejercicio nos pedía solo hallar el resto. Aquí lo tenemos, esto es lo que nos piden. Cuando nosotros hacemos la división completa, no solamente hallamos el resto, también hallamos el cociente, que es esto de aquí arriba. Lo he subrayado, pero en este caso la verdad es que no lo pide, solo nos pide el resto es 4. Bueno, ahora nos pide que también hallemos el resto haciendo la división de Ruffini. Entonces, en esta división, vuelvo aquí al enunciado, podemos aplicar la regla de Ruffini. ¿Por qué? Pues porque tengo un divisor que es de la forma x menos a o x más a, que es la misma cosa porque puedo estar sumando un negativo, ¿vale? Y entonces, si tengo un divisor de ese modelo, puedo aplicar la regla de Ruffini. ¿Cómo se aplica la regla de Ruffini para la división? Pues en la regla de Ruffini no se coge la variable, se cogen solamente los coeficientes, de manera que, mirad, voy aquí abajo donde pone regla de Ruffini. Mirad, este 2 que he puesto aquí, ahí, ese 2, ¿de dónde viene? Me voy arriba a la división, 2x a la cuarta, el coeficiente. ¿Por qué he puesto un 0 después? Pues porque x cubo no hay, su coeficiente sería 0. ¿Por qué luego pongo menos 3? Porque ahora vendría x cuadrado, ahí está su coeficiente, menos 3. Ahora vendría el menos 5, que sería el coeficiente de la x. Y no hay que olvidarse el término independiente, que aquí no hay término independiente, ¿vale? El independiente no hay, sería por lo tanto 0. Por eso se ha puesto un 0. Entonces pongo todos los coeficientes sin la variable. Bien, ¿qué más se pone? A ver, voy ahora y voy a ver qué es lo que tengo que coger del divisor. Estoy arriba en la división. El divisor era x más 1, pues el número que tengo que coger es menos 1, siempre el que acompaña a la x pero cambiada de signo. Y ese menos 1 es el número que pongo ahí, el menos 1. Y lo he cogido del divisor, el número que acompaña a la x cambiado de signo. Bien, entonces ahora empezamos a hacer la regla de Ruffini. Bueno, voy a dejar esto de aquí arriba, el menos 1, que lo quiero dejar marcado para la siguiente opción, ¿vale? Que es el menos 1 de aquí. Ese. Venga. Entonces, el primer número baja tal cual, así, como se queda como estaba, no se le hace nada. Y a partir de ahí empezamos. Se multiplica por el de delante y se pone en la siguiente columna el menos 2 y se suma 0 más menos 2, menos 2. Y así hasta el final. Volvemos al siguiente, el número que llevamos ahora, menos 2 por menos 1 se multiplica, me da más 2, se pone en la siguiente columna y se suma con el número que había. Menos 3 más 2 dará menos 1. Seguimos otra vez. Aquí haríamos el menos 1 por el menos 1 dará más 1, lo ponemos detrás y lo sumo con el menos 5 que ya había, dará menos 4. Bueno, esto lo hacemos hasta que hayamos terminado todos los números y el último de todo, veis que se aparta porque el último número es el resto. Observad que me ha salido lo mismo. ¿Y cómo escribimos el cociente? Que en este ejercicio es verdad que no nos lo piden, pero ¿y si nos pidieran hacer la división completa? Pues entonces tenemos que tener en cuenta que esto era x a la cuarta y que hemos dividido entre x, con lo cual es x cuarta entre x, esto sería x cubo. Entonces tendríamos que venir aquí y completar con la variable. Y entonces una vez que completo me queda el cociente, que es el que tenéis escrito aquí abajo. ¿Bien? Vale, vamos a más cosas. Bueno, veis que hemos hecho el resto ya de dos formas y siempre nos da 4. Y nos pide el ejercicio. Y ahora hazlo con el teorema del resto. O también se puede pedir, hazlo sin hacer la división. Es decir, ninguno de los dos modelos que tenéis a la vista de división. Imaginad que el ejercicio me dice, haya el resto, pero no hagas la división. Ni normal, ni por la regla de Ruffini, nada. Solo el resto. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, pues hay una forma de hacer esto y es que volvemos al dividendo. Mirad que yo había aquí apartado el numerito este que saqué al divisor, perdón, del divisor saqué este menos 1.
y lo saqué de ahí, ese menos 1, y fue el número que puse aquí al hacer la regla de Ruffini. Bueno, pues este teorema nos dice que hay una forma de hallar el resto y es hacer el valor numérico del polinomio del dividendo para ese mismo número, el mismo menos 1 que hemos usado ahí y que hemos sacado del divisor, ese mismo. ¿Y qué hago? Pues lo tengo que sustituir en la variable del dividendo. Recuerdo que el dividendo, lo voy a escribir aquí, era 2x a la cuarta menos 3x cuadrado menos 5x. Pues hemos cogido el menos 1 y como veis lo hemos sustituido donde estaba la x. En la posición de la x hemos puesto el menos 1. Como es menos 1 con su menos, lo que tengo que sustituir donde está la x, pues claro, si lo tengo que elevar el menos 1 completo a la cuarta, pues claro, ahí tendré que colocar una serie de paréntesis que no se nos deben olvidar, ¿vale? Y esos son imprescindibles porque el número que estoy sustituyendo es negativo. Si fuera positivo, pues no haría falta. Bueno, dicho eso, veis que hacemos las operaciones y, oh sorpresa, ¿qué nos ha salido al hacer las operaciones? Pues lo mismo, el resto, que era 4. Bueno, en el siguiente ejercicio solamente nos pide hacer la división con Ruffini. Lo dejo ahí a la vista, era esta división que os he escrito. Nuevamente esta división se puede hacer con la regla de Ruffini, ¿vale? Porque tiene la forma, el divisor, que necesitamos para poder aplicar tanto la regla de Ruffini como el teorema del resto, que es eso que os he contado arriba. ¿Con qué número? Pues si es x menos 1, con el más 1, ¿vale? Con el 1. Entonces ese más 1 lo ponemos aquí y estos números que hay arriba que los he sacado del dividendo. Mirad, esto era x a la quinta, ¿vale? Luego teníamos menos 2x más 1. Este era nuestro polinomio. ¿Por qué hay 3 ceros? Porque no hay x a la cuarta, no hay x al cubo, no hay x cuadrado. Sus coeficientes eran ceros. Y como hay que poner el coeficiente, sea 0 o no lo sea, pues lo ponemos los ceros que corresponde a cada uno de ellos. Bueno, aclarado nuevamente esto. A ver, un momento que borre estas cositas. Vale, ya. Vale, entonces ahora hacemos tal cual hemos dicho. Hemos dicho que este primero se bajaba sin más. Vale. Vale. Y ya vamos haciendo la regla de Ruffini, como siempre se multiplica, se pone, se suma, hasta llegar al final. Y en este caso, el resto nos ha dado 0. Este ejercicio me hacía varias preguntas. No solo me pedía hacer la división usando la regla de Ruffini, ya la tenemos, ¿vale? Tenemos el último número, es el resto, esto es una división exacta. Y el cociente también lo tendremos que poner, porque si nos pide hacer una división, hay que decir cuál es el cociente y cuál es el resto. Luego completamos. ¿Veis? Las x de menos a más, ¿vale? Y esto es el cociente que tenemos ahí abajo. Y nos hacía otra pregunta, nos pregunta, ¿es 1 raíz de ese polinomio? Sí. La definición de raíz es que el valor numérico es 0, pero es que arriba os he recordado el teorema del resto. El teorema del resto dice que el resto de la división es lo mismo que el valor numérico. ¿Para qué número? Para este número, para el 1, lo estoy marcando ahí, el 1, el que hemos usado. ¿Veis que es el mismo que está ahí? Pues si yo hago el valor numérico para el 1 me da el resto y como me da 0, esa es la definición de raíz del polinomio. Que recuerdo que nada tiene que ver con la raíz cuadrada, ¿eh? Se llama lo mismo, pero es una cosa que nada tiene que ver. Raíz de un polinomio es un número que al sustituirlo donde la variable da 0 y se puede sustituir o también se puede sacar de ahí. Porque como me va a dar lo mismo,